Bueno, hermanos, como dije, hoy vamos a iniciar con la serie sobre el libro de los Salmos. Libro de los Salmos que es bastante extenso, estamos hablando de que trae 150 salmos, que no vamos a predicar de todos ellos, porque si predicaríamos de todos, pues duraríamos 3 años enseñando sobre el libro de los Salmos. Pero por lo menos vamos a dar una pincelada, creo yo, del libro de los Salmos y vamos a estar estudiando algunos salmos. Algunos que tal vez son muy conocidos, otros tal vez no tan conocidos. Pero que igualmente Dios debe hablarnos y enseñarnos en ellos, en los salmos, que son expresiones de hombres de Dios que expresaron no solamente de su corazón, sino que lo escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Pudieron escribir cada uno de sus experiencias, sus dolores, sus deseos, sus tristezas, sus alegrías, y expresarlos y poderlos anotar, y eso es de bendición para nosotros hoy. Hoy que iniciamos, quiero iniciar con el Salmo 1, con el primer salmo que viene ahí. Este Salmo 1 voy a darle el mismo título que tiene el Salmo. Es el justo y el pecador. El justo y el pecador, que es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Cuando hablamos del justo y el pecador, hermanos, podemos decir en la vida que la vida solamente se compone de 2 personas, por decirlo así. ¿Cuáles son estas 2 personas? Son aquellos que Dios ha declarado justos y aquellos que Dios no ha declarado justos todavía, que viven practicando el pecado, que viven en el pecado. Porque entendemos por la palabra de Dios que una persona que ha venido a Cristo, hermanos, ahora Él, dice la Biblia, que Él ya no practica el pecado, aunque somos pecadores. Pero ya no practica el pecado, sino que ahora Él vive una nueva vida en Cristo, donde Él ahora quiere santificarse para Dios. Y este salmo hace un contraste entre ambos. Hace un contraste entre el hombre justo, el hombre temeroso de Dios, el hombre que ama a Dios, que busca a Dios, y el hombre pecador, que es todo lo contrario, que no quiere nada con Dios, que no busca a Dios, que no le interesa nada de Dios en este caso. Vamos a leerlo, vamos a leer Salmo 1 del 1 al 6 y luego vamos a estar desarrollando la enseñanza. Dice la palabra: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Wow. ¿Qué salmo? Otra vez digo, este salmo hace un contraste entre el justo y el pecador. El justo, hermanos, ¿quién es una persona justa? El justo dice que es una persona que es íntegro. El justo es una persona que es recto, en este caso que él tiene una conducta recta. ¿Qué significa una conducta recta? Sería una persona que trata realmente de hacer lo bueno, trata de agradar a Dios en lo que él pueda en su vida. O sea, él quiere caminar rectamente como Dios manda, como Dios enseña. En este caso, dice que esta persona recta, dice que puede juzgarse en base de normas divinas o humanas. O sea, que si es juzgado de acuerdo a la ley de Dios, Dios puede decir que es una persona que está caminando rectamente. Pero también dice que puede basarse en normas humanas también, que es cuando nosotros vemos a alguien y uno dice, eso es una buena persona, es una persona que ha caminado o camina rectamente.
Ahora, la Biblia nos da evidencia, hermanos, de personas que caminaron rectamente, de personas que fueron justos a los ojos de Dios. Vamos a ir a Génesis capítulo 6, verso 9. No despegue el Salmo 1 porque es el que vamos a enseñar, o estamos enseñando. Génesis capítulo 6, verso 9. Dice la palabra, y aquí viene hablando de Noé, y dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón ¿qué? Varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Hermanos, la Biblia enseña que Noé era un hombre justo, que era un hombre recto, en medio de su generación. Ahora, ¿cómo era la generación de Noé? La Biblia dice que en la generación de Noé, dice que de continuo en el corazón del hombre era solamente hacer o buscar hacer lo malo. Pero no era recto, no era justo delante de Dios en medio de su generación. En otras palabras, el justo que habla aquí la palabra son aquellos que realmente aman a Dios y temen a Dios. Hermano, yo no sé usted, pero qué hermoso sería que Dios nos llame justos y rectos. En medio de esta generación, en medio de una generación mala, en medio de una generación pecadora, y que Dios nos ve a nosotros como justos, como rectos. Otro pasaje que habla de un hombre justo está en Job capítulo 1, verso 1. Job está antes de Salmos. Dice Job capítulo 1, verso 1. Creo que todos conocen un poco la historia de Job. Pero dice la palabra en el verso 1 y en el verso 8 del capítulo 1 de Job, dice, y hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Dice, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En el verso 8 dice la palabra, y tomaba Job, el verso 8 es del capítulo 1, dice, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Hermanos, esto nos muestra que el creyente puede ser recto. Eso nos muestra que el creyente puede caminar justo, ser justo delante de Dios y caminar en rectitud. Una de las cosas que más le cuesta al cristiano, hermanos, hoy en día es decir, es que yo no puedo caminar como Dios quiere. Según la palabra, usted puede caminar rectamente. Eso enseña la palabra. Ellos fueron hombres justos, rectos, temerosos de Dios, apartados del mal en medio de una generación pecadora, de una generación maligna. Por otro lado, el Salmo habla también del pecador. No solamente del justo, sino también del pecador. El pecador dice que es alguien que es inicuo, que es malo, que es malvado, prevaricador, transgresor de la ley de Dios. Ese sería el malo, ese sería el pecador, es aquel que transgrede la ley de Dios, que no le interesa la ley de Dios, no le interesa la palabra de Dios, y él más bien le da la espalda a Dios. Él no quiere nada con Dios. El justo busca a Dios, el malo le da la espalda a Dios, en este caso. Y la Biblia habla también un poco de esto. Vamos a ir a Génesis 13. Génesis capítulo 13, primer libro de la Biblia, verso 13. Dice ahí la palabra en Génesis capítulo 13, versículo 13 dice la palabra. Mas los hombres de Sodoma, recuerden la historia de Sodoma y Gomorra, mas los hombres de Sodoma eran ¿qué? Eran malos y pecadores contra Jehová. Oigan esto, en gran manera. Hermanos, los hombres de Sodoma eran malos.
eran pecadores. Otro que podemos decir que era justo, y la Biblia lo enseña, era Lot, que vivía en medio de aquella ciudad, en medio de aquel pueblo pecador, que eran malos. Entonces la Biblia hace un contraste, en este caso, entre el hombre justo y el pecador. Aquel que teme a Dios, aquel que ama a Dios, pero aquel que le da también la espalda a Dios. El salmista, volvemos al Salmo, hermanos, el salmista llama bienaventurados o dichosos a los justos. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, se consideran dichosos, se consideran bienaventurados de haber conocido a Cristo, de haber conocido la palabra. Y el salmista llama bienaventurados o dichosos, hermanos, a los que son llamados justos, a los que queremos caminar rectamente delante de Dios. Pero eso lo dice en el verso 1, pero también, hermanos, habla de los malos, que son como la paja que se lleva el viento, los cuales no tendrán lugar entre los justos. Eso lo dice en los versos 4 y 5, vamos a leerlos. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Entiendan esa palabra tamo, hermanos, como la hojarasca. Entiéndase, yo no sé cuántos de ustedes escucharon alguna vez o vieron alguna vez lo que llamaban nuestros abuelos, o algunos todavía lo hacen inclusive, lo que era soplar o ventear frijoles. No sé si alguien se acuerda de eso, ¿verdad? Agarraban los frijoles, los tiraban para arriba y los frijoles por su peso volvían a caer otra vez. Pero el viento hacía que la hojarasca, la basura, se fuera y así limpiaban los frijoles. Pues más o menos esto es lo que está hablando el salmista acá. El salmista habla y dice otra vez, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Hermanos, aquí el salmista está haciendo una diferencia entre el bueno y el malo, pero también lo lleva a que aún en el día del juicio, oigan esto, en el día del juicio Dios hará una diferencia entre el justo y el malo. No se levantará igualmente el malo con el justo. Y eso lo podemos ver claramente en Mateo capítulo 25. Vamos a ir a Mateo capítulo 25 del 31 al 34. Mateo capítulo 25. Ahí viene hablando del juicio de las naciones. En Mateo 25 del 31 al 34 dice así la palabra. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y oigan esto, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces dirá el rey a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero vea el verso 41 también, dice el verso 41, y entonces dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Wow. Hermanos, el salmista entendía que no iba a ser la misma paga o la misma consecuencia para el justo que para el malo. No va a ser la misma paga. Según la palabra, Dios va a hacer separación, Dios va a hacer distinción del justo del malo. El malo no se levantará en el día del juicio. Nosotros vamos a estar una eternidad con Cristo, pero no el malo. Dice que ellos irán al fuego eterno. Hermanos, entonces, eso nos deja una aplicación y es, hermanos, ¿valdrá la pena santificarnos para Dios?
¿Valdrá la pena querer caminar rectamente como Dios nos manda en su palabra? Porque hay recompensa para nosotros. Hay recompensa para el creyente. Hay recompensa para el que Dios declara justo. Pero también, hermanos, va a haber una recompensa, por decirlo de esta forma, para el que Dios declara malo, y será la condenación eterna. Entonces la palabra es clara. Ahora, ¿quiénes son estos justos y dichosos? ¿Qué habla el salmista? ¿Quiénes son estos justos y dichosos que habla el salmista? Pues vamos a verlo en el verso 1. Dice, bienaventurado o dichoso el varón, primeramente, que no anduvo en consejo de malos. Hermanos, el que no anduvo, yo voy a ponerlo y aplicarlo para hoy, el que no anda en el consejo de los malos. Hermanos, yo no sé, pero es interesante ver que cuando alguien tiene problemas, lo primero que hace es buscar un consejo de alguien. Hermanos, pero generalmente hay personas que lamentablemente buscan el consejo en las personas menos apropiadas. Y por eso el salmista dice que somos dichosos, bienaventurados los que no andan en el consejo de los malos. Hermanos, voy a ponerle un ejemplo. Una pareja está teniendo problemas en el hogar. Y generalmente cuando alguien pide consejo a alguien que no sea creyente, hermanos, generalmente el consejo va a ser, no sea tonto, no sea tonta, no se deje, y hasta páguele con la misma moneda. Ese es el consejo de los malos. Hermanos, el consejo de Dios, y ahí hay un problema, porque a veces hay personas, aún en las iglesias, que no quieren escuchar el consejo de Dios, el consejo de la palabra, porque en el consejo de Dios y la palabra, hermanos, va a ir en contra de lo que mi carne quiere. Porque hay personas que están deseando que le digan, páguele con la misma moneda. ¿Aló? Hay personas que eso es lo que desean. Y ahora, hermanos, hay personas que a veces no son sabias para dar consejos tampoco. Usted debe buscar, hermano, una persona que sea sabia para dar consejos. Y para usted entender si alguien es sabio para dar consejos, sería alguien que sea temeroso de Dios y que su testimonio hable bien, que sea alguien que realmente usted lo vea, que está tratando o caminando en el camino que Dios desea. Ahora, en relación al consejo de los malos, vea lo que dice Proverbios 12, 5 y 6. Proverbios capítulo 12, versos 5 y 6. Proverbios está ahí después de Salmos. Dice el proverbio, recuerden que los proverbios son consejos. Proverbios 12, 5 y 6 dice así. Oigan, los pensamientos de los justos son rectitud. Los pensamientos de los justos son rectitud. Mas los consejos de los impíos, engaño. Oigan, mas el consejo de los impíos, engaño. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Hermanos, cuánta sabiduría necesitamos para dar un consejo, pero también para dar un consejo. Y el salmista habla y dice que son dichosos aquellos que no andan en el consejo de los malos, en el consejo de los hombres impíos que no temen a Dios, que no conocen a Dios, hermanos, porque hoy en día lamentablemente también a veces como que es más fácil escuchar el consejo de afuera del mundo que el consejo de Dios. Y les voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Cuántas veces, hermanos, ustedes como padres
han aconsejado a sus hijos. Les han hablado a sus hijos, deseando un bien para ellos. Hermanos, pero lamentablemente a veces parece que los hijos atienden más el consejo del compañero de colegio, del compañero de escuela, del amigo en la calle, que el consejo del padre. Y a veces terminan haciendo lo que les aconsejan, en este caso, las personas del mundo, y no lo que aconseja el Padre, o en este caso, Dios con su palabra. Porque, hermanos, para nosotros aconsejar a nuestros hijos, nosotros necesitamos el consejo de la palabra de Dios. Y aquí están mis dos hijos, y yo me he sentado con mis hijos cuando he tenido que hablar con ellos, y yo les digo, la Biblia dice esto. Eso enseña la palabra de Dios. Si ustedes acatan la voz de Dios, la palabra de Dios, van a ser bendecidos. Pero si ustedes no quieren escuchar el consejo de Dios también, pues van a venir consecuencias. Amén, iglesia. Entonces la palabra dice que son dichosos aquellos que no andan en el consejo de los malos. Pero también el salmista dice ahora que dichosos son aquellos que no andan en el camino de los pecadores. Y aquí parece que ahora el salmista le sube un escalón. No solamente a escuchar el consejo de los malos, sino ahora caminar. Caminar los que no andan en el camino de los pecadores. Porque hay algunos hermanos que no solamente escuchan el consejo de los malos, sino que empiezan a juntarse, a caminar con personas que no deberían de juntarse. Hay un dicho popular, hermanos, que pues no es muy agradable, pero a veces es una verdad. Y es, dime con quién andas y te diré quién eres. Por ahí hay otro dicho que dice que el que con lobos anda, aullar aprende. Hermanos, entonces el salmista aquí en este contraste que él hace, él dice, qué dichosos y bienaventurados son los que no andan en el camino de los pecadores. Hermanos, porque generalmente alguien empieza a torcer sus pasos, su manera de vivir, cuando empieza a caminar con personas que no le van a guiar bien, que le van a dar un consejo malo y que no le van a enseñar lo recto. Amén. Hermano, esto es una realidad. Cuando usted empieza a caminar con personas que no son de bien, voy a ponerle un ejemplo. Generalmente, hermanos, cuando usted empieza a caminar con personas que toman licor, muy probablemente esas personas le van a ofrecer licor. Si usted anda con personas fumadoras, muy probablemente le van a ofrecer cigarro. Si usted anda con personas chismosas, muy probablemente van a empezar a inducirlo al chisme. ¿Aló? Hermanos, por eso el salmista habla y él dice, dichosos y bienaventurados los que no andan en el camino de los pecadores. No caminan igual que ellos. Porque, hermanos, un cristiano no puede caminar igual que el resto del mundo. El creyente verdadero no debe caminar igual como camina el resto de las personas. Debemos de ser diferentes. La Biblia dice que debemos de ser la luz del mundo, la sal de la tierra. Pero ¿cómo vamos a ser luz y sal de la tierra si no caminamos diferente a ellos? Hermanos, porque hay que ser realistas. Todos tenemos amistades no creyentes, compañeros de trabajo no creyentes. Y ellos nos inducen. Yo no sé si a alguien le pasa. A mí, cuando trabajaba en lo secular, a mí me pasaba. Ellos me inducían a que hiciera lo que ellos hacían. Y ahí es donde es puesta a prueba nuestra fe para decir no. Porque yo quiero caminar rectamente. Yo quiero caminar como Dios dice. Ahora vea lo que dice la palabra en Proverbios 14:2 en relación a los que
lo que nos enseña en relación a los que no andan en el camino de los pecadores. Dice Proverbios 14:12. Dice así: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Oigan lo que está diciendo el proverbio. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hermano, y es que los que no conocen a Dios, hermanos, los malos, los impíos, como enseña la palabra, ellos creen que ellos van por un buen camino, pero al final es un camino de muerte. Hermanos, ellos ven que van bien en su caminar diario. Ellos no ven mal. Usted nunca va a ver, hermano, a no ser que Dios empiece a tratar en el corazón de esa persona. Usted no va a ver una persona diciendo: oiga, qué tirada, yo estoy fumando mucho. Qué tirada, yo estoy tomando todos los fines de semana. Qué mal, yo estoy mal, voy por un camino equivocado. ¿Se ha escuchado a alguien así? Hermanos, nadie va a decir eso. Entonces, más bien la Biblia dice que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Estas personas que no conocen a Dios le dicen a otros: no vaya tanto a una iglesia, eso es malo, eso no es bueno, se puede volver loco. No vaya ahí le sacan la plata. A lo bueno llaman malo, pero a lo malo llaman bueno, porque no hay ningún problema en ir a la cantina todos los fines de semana, hermano, y salir limpio de ahí, ahí no le sacan la plata. Y sale sin un 5 y a veces, lamentablemente, hasta lo que era el sustento para sus hijos, para su familia. Por eso dice el salmista: bienaventurado, iglesia, dichosos hoy nosotros los que no andan en camino de pecadores. Porque ahora vemos la bendición de Dios en nuestras vidas. No queremos caminar igual que el mundo, no debemos caminar igual que el mundo. Amén, iglesia. Y en el mismo salmo dice ahora el salmista: y los que no se sientan a burlarse de Dios y de los demás. Y ahora, hermanos, aquí es interesante porque cuando primero habla de andar en el consejo de los malos, luego en el camino de los pecadores, pero cuando ahora dice se sienta, le está subiendo un escalón más arriba, porque ahora lo que está hablando es de que ahora realmente lo practica y lo vive. Se sienta en el mismo lugar. Comparte el mismo lugar. Vamos a leer ahí esa parte final, porque aquí lo dice: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esa palabra escarnecedores viene hablando de, hermanos, de burlones. Eso es lo que significa escarnecedores. Burlones. Entonces por eso yo lo puse acá: los que no se sientan a burlarse de Dios y los demás. Hermanos, porque el impío, el no creyente, se burla de Dios. Hay gente que dice: pero ¿cuál Dios? Yo me acuerdo, yo le predicaba a una persona hace muchos años, recién convertido. Ese hombre tomaba, hermanos, casi todos los días. Él era jefe mío y yo empecé a predicarle del evangelio. Y yo le hablaba a él de que en Cristo había salvación, pero que también había condenación eterna a los que rehusaran creer en Cristo. Y él me decía... Y él me lo decía, como dice aquí la palabra, en burla. Él me decía: Alberto, pero es que el infierno es aquí en la tierra. Me decía él. Y eso lo cree mucha gente. El infierno es aquí en la tierra. Y él me lo decía en son de burla. O sea, diciendo: no existe el infierno. Y yo le decía: el día en que usted muera se va a dar cuenta si es verdad o es mentira. Y lamentablemente, pues este hombre ya murió.
Murió siendo alcohólico, es más, al punto de que él se suicidó. Él se mató. Porque tenía muchos problemas. Y yo le decía a él, ¿sabe por qué es un infierno? Usted ve un infierno en la tierra, le decía yo a esta persona. Porque usted, al caminar en desobediencia con Dios, se ha hecho tantos problemas que usted ve aquí el infierno. Porque cuando el hombre camina sin Dios, anda en el consejo de los malos, en el camino de los pecadores, hermanos, él va a ver aquí la vida como un infierno porque va a estar llena de problemas, donde él no tiene solución o esperanza. Por eso la Biblia dice que para los cristianos es Cristo la esperanza de gloria. Es en Él que nos refugiamos. Él es nuestra fortaleza. Él es el que nos da la mano y nos levanta para seguir confiando y creyendo en nuestro Dios. Aún en medio de las dificultades de esta vida, porque siempre van a haber dificultades en la vida. Amén. Pero tenemos a Dios y ahí, hermanos, yo sacando el estudio, se me vino esta cita a mi mente, Jeremías capítulo 15, verso 19. Jeremías 15, 19. Profetas mayores, está igual de Salmos para adelante. Jeremías capítulo 15, verso 19, hay un pasaje que es muy conocido por la iglesia, por lo menos el final de este versículo, y dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Esto era el Señor hablándole a Jeremías. Y le dice la última porción del versículo, conviertas en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Hermanos, la palabra enseña que el mundo, los no creyentes, deberían de convertirse en a nosotros, pero no nosotros a ellos. Por eso dice, bienaventurado el que no se sienta en silla de escarnecedores, que no toma el mismo lugar, porque no somos igual que el resto, hermano. Yo no sé si usted entiende esto. Hermano, usted no es igual que el resto del mundo si realmente es cristiano. Usted no es igual. Hermano, se lo voy a poner de esta manera. Usted es una perla caminando ahí en medio del fango de la oscuridad. Es una luz que brilla. Eso es usted, eso soy yo como cristiano, como creyente. Hermano, a mí me hace gracia porque hace muchos años yo escuchaba a alguien predicar de este salmo. Y predicaba de este salmo, y cuando hablaba de no sentarse en silla de escarnecedores, yo escuché a alguien enseñar como, hermano, usted no puede ir a un cine. Usted no puede ir al cine, decía esta persona. Porque la Biblia dice que no debe sentarse en silla de escarnecedores. Pero yo empecé a analizar después y yo decía, bueno, pues entonces no podría tampoco sentarme en un taxi, en un bus. Porque ¿cuántas personas sin pies se sientan ahí? Porque ellos decían que en el cine iban, todo el mundo eran pecadores los que iban al cine. Entonces yo soy pecador porque he ido al cine. Hermanos, la Biblia ahí no está hablando algo literal de sentarse en una silla. Está hablando algo figurativo de tomar el lugar ahora de aquellos que no temen a Dios, de aquellos que no conocen a Dios. Eso es lo que está hablando la palabra. Porque como le digo, hermano, entonces ¿a dónde no podríamos sentarnos ni tan siquiera en el parque ahí en Ciudad Quesada, en un pollo? Porque ¿cuántos se sientan ahí a fumar, a tomar? La palabra lo que habla es de no tomar el mismo lugar que ellos toman. Conviertas en ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Amén, iglesia. Y el verso 2, volvemos al Salmo porque estamos hablando de quiénes son aquellos dichosos. En el Salmo 2 dice que los dichosos, los justos, los bienaventurados, dice
que son, dice el verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hermanos, bienaventurados o dichosos son los que se deleitan en la ley de Dios, en este caso en la palabra de Dios, y meditan en ella de día y de noche. Hermanos, si hay algo que el creyente debe tener bien claro en su vida, es que necesita la dirección de la palabra de Dios para caminar rectamente. Para no escuchar el consejo de los malos, para no andar en el camino de los pecadores, sino sentarnos en silla de escarnecedores, necesitamos el consejo de la palabra de Dios. Y el salmista dice, bienaventurados, dichosos, los que en la ley de Jehová está su delicia. Hermanos, una delicia, hermano, es, a mí no me gusta mucho el dulce, pero yo a veces veo gente sabrosear, deleitarse comiéndose un chocolate o un helado. Eso es lo que está hablando la palabra, esa es la delicia. La delicia es algo, hermanos, que yo al consumirlo, al yo tenerlo, yo digo, ay, qué rico esto. Qué delicia. Hermanos, así debe ser la palabra de Dios para el creyente. Hermano, en otras palabras, cada vez que usted vaya a la Biblia, vaya a la palabra, escuche la palabra de Dios, escuche el sermón en la iglesia, usted debe de deleitarse ahí, lo que Dios te está hablando. Hermanos, como que si estuvieran dando chocolate o helado. ¡Qué delicia! ¡Qué rico el mensaje! ¡Qué buena la palabra! Eso es un deleite para mí. Eso es un deleite. Hermanos, porque a veces parece no ser tan deleitosa. A veces nos dormimos. A veces bostezamos. A veces empezamos a ver qué está haciendo el chiquillo que está a la par o que está al lado, que está al frente. Cuando debemos de deleitarnos en la palabra. Hermano, cuando usted vaya a la palabra de Dios, deleítese en ella. Ahora, porque a veces hay personas que también van a la palabra, hermano, puede leer el periódico y no hay problema, empieza a leer la Biblia y se le apagan las luces. Deleítate. Ahora, en relación a deleitarnos en la palabra, es interesante lo que la Biblia nos muestra. Vamos a ir a Josué capítulo 1, verso 8. Donde también es un versículo muy conocido, donde el Señor habla a Josué antes de ir a conquistar la tierra que Dios les había prometido a ellos. Ahora, por mano de Josué, o por medio de Josué, y el Señor habla a Josué, y en el verso 8 le dice el Señor a Josué, dice el Señor, nunca, ¿cuándo? Nunca, yo creo que todos saben cuándo es nunca, ¿verdad? Nunca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Oigan esto. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, ¿cuántos queremos que Dios nos bendiga? Hermano, déjeme decirle esto con mucho amor. Usted no va a ser bendecido porque yo le dé una palabrita de bendición. Yo oigo mucha gente hoy que llaman a la radio, ay, deme una palabrita de bendición. Hermano, usted no va a ser bendecido por recibir una palabrita de bendición de alguien. Usted es bendecido cuando usted se deleita en la palabra, usted la estudia, la medita en el día, en la noche, y usted empieza a caminar conforme ella te está hablando y enseñando. Cuando nosotros, hermanos, caminamos conforme Dios y su palabra, hermano, créame, la bendición de Dios vendrá para tu vida. Créalo.
Dijo alguien por ahí, confiéselo. Hermano, de verdad, créalo. Si usted atiende la palabra de Dios de verdad y empieza a obedecerla, Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Hermanos, porque Dios no está obligado a bendecir a alguien que anda en desobediencia con Él. Hay gente que cree que con solo leer la palabrita bendición, aunque ande en desobediencia, ya. No. Hermano, la bendición de Dios va a venir entre tanto usted y yo seamos obedientes a lo que Dios nos manda en su palabra. Toda obediencia a la palabra, hermanos, va a traer bendición a nuestras vidas. Pero también toda desobediencia a la palabra va a traer consecuencias a nuestras vidas. Amén. Ahora vea lo que dice el Salmo 119. En relación a esto de deleitarnos en la palabra, ya vimos cómo el Señor le manda a Josué que se deleite en la palabra, que nunca se aparte de la palabra, que medite en ella de día y de noche para que le vaya bien. Ahora en el Salmo 119, en el versículo 97, Salmo 119, está la pura mitad de su Biblia. Salmo 119, verso 97 dice la palabra. Aquí está hablando el salmista, dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Oigan. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Hermanos, quiero poner algo, digamos, y traerlo a nuestro contexto. Que una vez leí algo, si hoy usáramos la palabra de Dios como usamos nuestros celulares, para meternos al Facebook, para meternos a ver los famosos estados en WhatsApp, hermano, nuestra vida sería otra. Porque a veces sacamos, oiga, rato de rato para estar viendo, pero no para deleitarnos en la palabra. Y ahí te hago una pregunta: ¿cuánto tiempo dedicas, hermano, al día al estudio de la palabra, a la lectura de la palabra? Ay, ay, ay. El salmista está hablando de que somos bienaventurados los que se deleitan en la palabra de Dios, que meditan en ella de día y de noche. Y ahora encontramos en uno de los salmos, en este salmo, al salmista diciendo: oh, cuánto amo yo tu ley. Cuánto amo yo tu ley, Señor. Todo el día es ella mi meditación. Todo el día. En el mismo salmo, en el verso 105, acabamos de leer el 97, en el Salmo 105 dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ese salmista se deleitaba en la palabra, amaba la palabra, porque entendía que la palabra era la que le iba a guiar, le iba a alumbrar el camino por donde él caminar. Hermano, para no seguir el consejo de los malos, para no caminar en la senda de los pecadores, ni sentarnos en silla de escarnecedores, necesitamos, hermanos, la guianza de la palabra de Dios, el consejo de la palabra de Dios en nuestras vidas. Debemos de meditar en ella. Y para meditar en ella, hermano, es leerla, pero leerla rumiándola, deleitándonos en ella. ¿Qué me está hablando? ¿Qué me está diciendo? Hay personas que buscan, hermanos, aplicaciones o programas, no sé cómo decirlo, donde dice: lea la Biblia en un año. Y hay personas que empiezan a leer la Biblia, hermanos, y a leerla en un año. Yo veo mucha gente diciendo: y yo me leí la Biblia en un año. Yo no digo que esté del todo mal, pero al final uno le pregunta: bueno, ¿y qué aprendió? Nada, pero me la leí en un año.
Hermano, la palabra de Dios no es para eso. ¿Qué importa que usted dure toda la vida? ¿Qué importa que dure toda la vida? Pero que cada cosa que usted empiece a leer, Dios empiece a hablarte a tu corazón, y donde usted empiece a decir, Dios me está hablando, yo debo de cambiar esto en mi vida. Aunque dure toda la vida. Porque, hermanos, de por sí el proceso de Dios para nosotros va a durar toda la vida. Toda la vida, hermanos. Yo ahora hablaba, creo que era el viernes en escuela bíblica. Hermanos, vamos para 16 años de pastorear acá en la iglesia. Y en 16 años, los que tienen más tiempo con nosotros, yo nunca he predicado de Salmos un domingo en 16 años. La enseñanza últimas que acabamos de tener en la iglesia, nunca en la iglesia las he predicado. En 16 años. Hermano, la palabra de Dios es tan hermosa, tan grande, tan maravillosa, que para decir a alguien, en un año, imagínense, ahora les dije al principio, si agarramos capítulo por capítulo del libro de los Salmos, duraríamos 3 años predicando sobre Salmos. Wow. Por eso el salmista habla de que son bienaventurados los que se deleitan en la palabra. Esos son dichosos. Esos dichosos, estos justos, estos bienaventurados, hermanos, son comparados con un árbol muy saludable a las orillas de un río. En el verso 3 lo dice. Verso 3 dice la palabra: será este que no anda en el consejo de los malos, en el camino de los pecadores, en la silla de escarnecedores, sino que en la ley de Dios está su delicia. Verso 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Será bendecido por Dios. Hermanos, ahora lo compara con un árbol a la orilla de un río. Hermano, y es que usted lo ve. Nosotros tenemos en este lugar donde vivimos, no solamente en San Carlos, sino en Costa Rica, el privilegio, hermano, más grande de vivir en un lugar donde hay mucha agua todavía, hay muchos ríos, hay mucha vegetación, y usted ve, hermanos, árboles verdes. Pero yo no sé también cuántos han tenido la oportunidad de ir a Guanacaste en el tiempo de verano. Hermano, ¿cómo están ahí los árboles? A veces usted ve un chilillo nada más parado, sin hojas, sin nada, deseando que le caiga agua. Yo creo que las mujeres tienen esto bien claro, más que nosotros los hombres, porque uno ve todos los días a las mujeres, el esmero a veces en la mañana es ir a echarle agua a la matita, para verla bien bonita, bien verde, bien llamativa, ¿o me equivoco? Porque saben que si no le echan agua a esa planta va a morir. Hermanos, la palabra de Dios es el riego para nuestra vida espiritual, para mantenernos verdes, frescos y dar fruto en el tiempo de Dios. Y eso es lo que el salmista está comparando ahora con un árbol junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará, será bendecido por Dios. ¿Por qué? Porque se deleita en la palabra de Dios, camina en la palabra de Dios, escucha el consejo de Dios en la palabra. Esos van a ser bienaventurados, van a ser dichosos, van a ser bendecidos, iglesia. Son esos. Ve lo que dice Jeremías 17, del 5 al 8. Hermanos, en Jeremías viene un contraste también entre el hombre malo y el bueno, también en relación a un árbol. Jeremías capítulo 17, versos del 5 al 8.
Jeremías capítulo 17 del 5 al 8. Dice la palabra: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, oiga, y pone carne por su brazo, y en su corazón se aparta de Jehová. O sea, que confía en el consejo, en el camino de los malos, y se aparta del consejo de Dios. Y su corazón se aparta de Jehová. Será como una retama en el desierto. Otra vez igual, es una hoja seca que la lleva el viento en el desierto. Será como retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Ahora viene la otra parte, verso 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. ¡Wow! Aquí viene de los que confían en las personas, pero los que confían en el Señor también. Los que confían en el mundo, en los pecadores, hermanos, ellos no van a llegar muy largo. El consejo de ellos es torcido. El consejo de ellos no te va a llevar a nada bien o a nada bueno. Mientras que el consejo de Dios en su palabra nos va a llevar, hermanos, a estar como árboles fuertes, junto a corrientes de agua, que la hoja no va a caer y aún en medio de la sequía o en medio del calor, ahí vamos a estar bien agarrados. Porque a veces hay tiempos duros, hermanos, hay tiempos de calor. Pero hermanos, aún en el tiempo de calor, si hay agua fresca, el árbol va a estar firme y verde. Y así debemos de ser los cristianos, en este caso. Hermanos, al final, en el verso 6, vamos a ir al Salmo. Ya hablamos del justo, el pecador. Y hablamos de quiénes son dichosos y cómo Dios los compara, o el salmista los compara en este caso. Y en el verso 6 dice así: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y ahí viene hablando lo mismo. Dios conoce el camino de los justos, pero también conoce la senda de los malos, que es el camino de los malos. Hermanos, Dios conoce perfectamente cuál es el camino de cada uno. Hermanos, nadie se le podrá esconder a Dios. Usted se le puede esconder a sus papás. Usted se le podrá esconder a su esposo, a su esposa. Usted se le podrá esconder al pastor. Usted se le podrá esconder, hermano, a quien usted quiera, menos a Dios. Él conoce realmente la senda de tu vida, el camino que tú andas. Él lo conoce. Si es recto o es torcido. Si andas en el camino del Señor o andas apartado del camino del Señor también. Porque, hermano, el hecho de que alguien venga a una iglesia cristiana evangélica no significa que anda en el camino del Señor. Eso no significa que ande bien en el camino del Señor. Y vea lo que dice Job. Job está antes de Salmos. Job capítulo 34, 21 y 22. Job capítulo 34. Versos 21 y 22 dice la palabra. Oigan esto: porque sus ojos están sobre los caminos del hombre. Está hablando de Dios. Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre
y ve todos sus pasos. Oigan, no hay tiniebla ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. Hermano, yo no sé si ustedes alguna vez han visto una fábula o fábulas donde apagan la luz y hay una gran oscuridad y está ¿cómo le digo? Ahí el personaje. Y de un pronto a otro salen un montón de ojos así por todos lados. Yo no sé cuántos han visto eso. Y se ven un montón de ojillos y él ahí en el centro. Hermanos, así es como Dios nos ve. Donde usted anda, donde usted camina, hermano, aún en la oscuridad más densa, ahí Dios te está viendo. Ahora, el problema es que los del mundo de afuera, los impíos, eso no lo saben. Porque ellos cuando van a pecar, ellos buscan las partes más lejanas, más oscuras, más desiertas. Es interesante, a veces, hermanos, pegan hoteles, cantinas, oye, están metidos allá en un hueco, oye, ahí llega todo el mundo. Cuando alguien va a pecar, hermanos, tiene que buscarse primeramente que sea de noche para que nadie lo vea y en un lugar oscuro. Por eso, hermanos, ¿qué es lo que la mayoría de personas hacen en lugares oscuros para que no llegue gente a hacer cosas indebidas? ¿No es poner una luz para que sea visible todo? Porque el ser humano busca lo oscuro y la noche para esconderse, para pecar. Pero la Biblia dice que los ojos del Señor están ahí sobre ellos. Y están ahí sobre nosotros también. Hermano, Dios te está viendo en lo más íntimo. En tu casa, ahí está Dios. Él te ve. Es como Dios te ve. Realmente Dios, hermanos, conoce cuál es la senda, el camino nuestro. A los hombres podemos engañarlos, pero a Dios no. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Y dice la palabra que todo lo que el hombre siembra, recoge. Porque Dios no puede ser burlado. Dios conoce realmente el camino del justo, pero también conoce el camino del malvado, del pecador. Y termino con esto. Hermanos, si Dios conoce el camino del justo y del malvado, solo hay dos caminos. Uno sería el camino del hombre justo que se deleita en la palabra de Dios, y el otro sería en el hombre pecador que le da la espalda a Dios en su vida. La gran pregunta es, ¿cuál camino estás tomando? ¿Cuál camino estás tomando? Y termino con Mateo 7, del 13 al 14. ¿Cuál camino estás tomando? Porque Dios conoce el camino de los justos, pero también el camino de los malos. Dice la palabra en Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino, oigan, y espacioso el camino que lleva a la perdición. El camino que lleva a la perdición, el camino de los malos, es ancho, es espacioso, que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, por esa puerta, o van por ese camino. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Es el camino de Dios, el camino de la palabra es angosto. Ahora, ¿por qué es angosto? Porque Dios me pone limitaciones, iglesia.
¿Por qué cree usted, hermano, que a la mayoría de gente le gusta más la religión secular? Porque en la religión secular, hermano, ahí no hay ningún problema, ahí no hay restricción de nada. Ve a buscar a Dios. ¡Qué bueno! Pero cuando sales de la puerta para afuera, no importa cómo vivas y qué hagas. Pero Dios conoce la senda de los justos y la senda de los malos también. Mientras que en el cristianismo, hermano, en el cristianismo, hermano, la puerta es angosta y el camino es angosto. Y es donde muchos dicen, yo no voy ahí porque ahí le quitan todo a uno. Hermano, es que no es el hombre que te va a quitar nada. Si usted se vuelve al Señor, hermano, la misma palabra de Dios es la que te va a poner, hermanos, el camino. Y ese camino es angosto porque ahora no es lo que yo quiero, no es lo que mi carne quiere, es lo que Dios quiere. Pero cuando yo hago lo que Dios quiere, en eso hay bendición para mí. Mientras que si yo hago lo que hace el resto del mundo, y hoy lo vemos, hermanos, cuántas personas hoy se juntan, cuántas personas hoy tienen relaciones sexuales antes de casarse. ¿Cuántas personas hoy vienen a una iglesia o van a una iglesia igual y van a tomarse sus cervezas por allá donde no los vean? ¿Engañando a quién? ¿A Dios? No. Engañándose en ellos mismos, porque Dios conoce la senda de los justos, pero también la senda de los malos. Y serás bienaventurado, iglesia, si te deleitas en la palabra, si sigues el consejo de Dios y no el consejo de los malos, si te deleitas en la palabra y caminas en el camino de la palabra y no en el camino de los pecadores, ahí vendrá la bendición de Dios. Si no le has entregado tu vida a Cristo, entrega tu vida a Cristo, empieza a deleitarte en la palabra, a caminar en Él para que veas la bendición de Dios en tu vida. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra que nos habla, que nos enseña, que nos muestra la verdad, Dios, para caminar en ella. Hemos visto, Señor, dos caminos: el camino del justo y el camino del pecador, Señor. Tu palabra dice por medio del salmista que son bienaventurados aquellos que no andan en el consejo de los malos, en el camino de los pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. Este hombre o esta mujer serán como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que dará su fruto a su tiempo y su hoja no cae, Señor. Y que todo lo que haga prosperará. Señor, ayúdanos a caminar por esa dirección. Ayúdanos, Señor, a decir como el salmista: oh Señor, cuánto amo tu ley. A decir como el salmista: Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que sea, Señor, el estudio de tu palabra un deleite para nosotros los creyentes, para amarte, para enamorarnos de ti, Señor, y poder realmente dar fruto conforme tu deseo y tu voluntad, aunque a veces, Señor, el camino va a ser angosto, pero vamos a ser bienaventurados, mientras que el camino del mundo es ancho y espacioso, pero no se levantarán los injustos en el día del juicio, Señor. Y Padre, gracias por aquellos que queremos honrarte y queremos caminar conforme a tu verdad, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, Dios. Amén y amén. Le damos un aplauso a nuestro Dios.